Gloria a tu nombre, Jesús. Precioso eres, Señor. Maravilloso eres. Pueden sentarse, por favor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Y también a todos los que están con nosotros a través de Facebook y a través de Yumec Radio. Les saludamos en el amor del Señor, les decimos bienvenidos y le enviamos un aplauso, ¿verdad? Gloria a Dios. Y les decimos qué bueno que están con nosotros en esta celebración. Bendito el nombre de nuestro Dios. Quiero, amados, recordarle a las parejas que no se han hecho inscribir para nuestro encuentro de parejas que debe hacerlo pronto. En la parte del pasillo va a haber alguien allí en la mesita para hacer las inscripciones, así que por favor, los que no se han hecho inscribir, lo hagan lo más pronto posible. Esta mañana mi esposa dijo, corran las parejas porque los cupos ya se están limitando, ¿no? Pero las parejas, no vayan a correr los solteros. Y los solteros de pronto corren a casarse para poder ir al retiro de parejas. No vaya a casarse a las carreras, que eso es para toda la vida. Así que no solo por ir a un encuentro de parejas, ¿verdad? Ya llegará el momento en que los solteros ya casados pueden ir también a estos encuentros que son de gran bendición. Tendremos una pareja que Dios ha usado en muchas partes del mundo, varios países, y en Colombia, en muchos lugares también, que va a estar con nosotros para ese encuentro de parejas y va a estar dándonos algunos temas importantes, así que es una bendición poder contar con ellos. Ya está todo confirmado, así que ellos vendrán con la ayuda del Señor, según la voluntad de Dios, para estar con nosotros en ese retiro de parejas para 21 y 22 de abril. Más detalles entonces allá lo pueden averiguar en donde se hacen las inscripciones. El próximo martes, todos los servidores, por favor, próximo martes tenemos nuestra reunión de servidores, nuestra reunión mensual, así que ya es este martes a las 7 de la noche. De igual manera, el 25 de marzo vamos a tener bautismos, así que los que están preparándose y los que están preparando a otros y los que saben que no se han hecho bautizar y dicen, bueno, yo quisiera también, ¿cómo será eso? Yo quiero que me expliquen. Entonces, por favor, nos buscas cuando terminemos o a la secretaria y usted le dice, o allá en la recepción, allá en la mesita de recepción, usted puede decirles que yo estoy interesado para el bautismo, déjenos sus daticos allí, vamos a poder contactarle también para este acto de obediencia al Señor, como lo es también el bautismo. Entonces, ahí les dejo, hermanos amados, esta información importante para que tengamos en cuenta y podamos disfrutar de cada una de esas bendiciones que el Señor nos concede. Bueno, allá estaba había un aviso que no se pudo pasar porque hubo un problema aquí con la proyección, con los equipos. Entonces, para el próximo domingo, los que deseen, pues yo creo que habría que también como encargarlas, ¿no? Se va a hacer una venta de chuleta pro encuentro de parejas. De pronto, los que oyen esto... Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene... Estimada Iglesia Unión Misionera Evangélica Colombiana de Buga, estamos con mucha alegría con mi esposa que vamos a poder acompañarles en abril para un tiempo transformacional para tu relación matrimonial. No solo vas a recibir unos temas muy especiales acerca de la comunicación, la resolución de conflictos, el pacto matrimonial y la intimidad en el matrimonio, sino también vas a tener la oportunidad de vivir o procesar estos temas uno a uno con tu cónyuge ahí mismo, y Dios va a hacer milagros de restauración y renovación en tu relación durante este tiempo. Estamos con mucha alegría que pronto nos veremos y podemos conocerte.
Padre, inclino mis oídos para escucharte. Quiero escuchar tu voz. Dame la revelación por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, acomoda lo espiritual a lo espiritual en mi vida. Gracias, Padre, por edificarme con la palabra. Gracias por darme vida. Gracias por enseñarme. Gracias por levantarme. Recibo tu palabra y rechazo toda voz extraña, todo mensaje que no venga de Dios, que no venga del Espíritu Santo. Yo lo rechazo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo de Dios es nuestro maestro por excelencia, así que confiando en la dirección y enseñanza del Espíritu Santo, vamos a la palabra de Dios en la epístola a los Hebreos, capítulo 7, donde vamos a continuar con nuestro estudio. Hebreos capítulo 7, y todavía estamos hablando de la superioridad del sacerdocio de Cristo, y en esta ocasión vamos a hablar dentro de ese tema, dentro de ese gran tema. Jesucristo es un sacerdote distinto. Jesucristo es un sacerdote distinto. Y lo vamos a ver, versículos del 11 al 22. Versículos 11 a 22. Dice así la palabra del Señor. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo: juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Amén. En el estudio anterior vimos a Jesús superior a Abraham. Los que estuvieron en el estudio recordarán que eso fue lo que estuvimos enfatizando, de acuerdo al autor de la epístola a los Hebreos, cómo él está presentando a Jesús, que es superior a Abraham, porque Abraham era estimado y es estimado entre los hebreos, entre los judíos, como alguien muy grande, muy importante, el patriarca, imagínense ustedes, de la nación judía, de la nación de Israel. Así que Abraham es alguien muy grande, pero resulta que el escritor a los Hebreos está presentando que hay alguien más grande que Abraham, y concluye prácticamente diciéndonos que Jesús es mayor que Abraham y es más grande que Abraham. Amén. ¿Ustedes aceptan esa verdad? Más grande y es mayor que Abraham. En esta ocasión vamos a seguir entonces resaltando esa superioridad del sacerdocio de Cristo en cuanto a que Él, Jesús, es un sacerdote distinto. Y lo vamos a ver en dos partes en estos versículos que hemos leído. La primera parte, del versículo 11 hasta el 17, vamos a hablar sobre sacerdocio diferente bajo leyes diferentes. Y la segunda parte, versículo 18 al 22, el sacerdocio de Cristo trajo mejores cosas. ¿Cuántos quieren las mejores cosas? Diga conmigo: yo quiero
las mejores cosas que Cristo vino a traerme. Amén. Muy bien, no vamos a conformarnos con las pequeñas cosas o las cosas no tan buenas, sino las mejores, lo que Cristo vino a traernos realmente. Sacerdocio diferente, bajo leyes diferentes. Es bien interesante la forma como lo presenta aquí el autor. Miremos en primer lugar y hablar un poquito del sacerdocio levítico, como lo dice aquí el mismo texto. El versículo 11 comienza diciendo, la primera parte del versículo: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Entonces vamos a hablar primero allí un poquito de el sacerdocio levítico. Cómo el sacerdocio levítico no trajo la perfección. ¿Lo notaron? Allí está diciendo el autor, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, si fuera. No, el sacerdocio levítico no trajo perfección. Entonces, es lo que está diciendo el autor. Si lo hubiera traído, entonces no hubiera lugar para otra cosa. Vamos a verlo con la palabra también. El sistema levítico o el sacerdocio levítico fue un sistema religioso defectuoso. ¿Cómo fue? Un sistema religioso defectuoso. Era defectuoso. Diga conmigo, defectuoso. Capítulo 8, versículo 7 de Hebreos 8:7 dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Escuche esto: si aquel primero hubiera sido sin defecto, entonces ¿cómo era? Defectuoso, tenía defecto. Entonces, si la perfección hubiera sido por el sacerdocio levítico, entonces no se necesita más, pero no lo fue. Fue un sistema religioso defectuoso, pero es bueno aclarar qué tiene que ver esto de la perfección. ¿Qué es eso de la perfección? La perfección consistía en dar, escuche esto, consistía en dar al hombre que ofrecía los sacrificios completo perdón y aceptación ante Dios. O sea que si los sacrificios que ofrecían los judíos, palomitas, cabras, vacas, toros y una cantidad de cosas y otra cantidad de otros sacrificios y ofrendas que ofrecían para poder agradar a Dios, si eso hubiera sido suficiente y ellos hubieran obtenido el perdón completo, total y aceptación total ante Dios, entonces no hay nada más que hacer. Pero era defectuoso. Capítulo 10, versículo 1 al 4 de Hebreos, capítulo 10, versículo 1 al 4 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, diga conmigo, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Note eso, una vez más lo enfatiza: no puede. Esos sacrificios no podían traer perfección, esos sacrificios no podían limpiar o quitar los pecados. Por eso tienen que estarlos haciendo continuamente, porque ellos obtenían una especie de perdón temporal. Era como un calmar la ira de Dios por un tiempo, pero tenían que volver a ofrecer los sacrificios de nuevo, para que Dios no los destruyera como pueblo, como nación. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Amén. Dios es justo, Él es justicia y Él es santo, y Él no concibe ni permite la maldad ni el pecado. Entonces ellos podrían haber sido destruidos si no tenían esta posibilidad de aplacar la ira de Dios a través de los sacrificios. Recuerden que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La paga del pecado es muerte. Derramamiento de sangre tiene que ver con muerte. Entonces, ¿moría quién? Un sustituto a favor del pecador. Entonces eso aplacaba la ira de Dios por un tiempo,
La perfecta y santa ley de Dios exigía muerte del pecador, pero se anexó a la ley del Señor estos sacrificios, estas ceremonias, para que el hombre no fuera exterminado por la santidad y la justicia divina. Por lo tanto, la ley o el sacerdocio levítico no trajo perfección, no produjo un perdón total, no produjo un perdón completo para los que ofrecían todos estos sacrificios. Eso lo está diciendo aquí la misma palabra, ya lo vimos por la misma escritura. Si así hubiera sido, entonces limpios una vez, ya no ofrecerían más sacrificios. Ya se acabaría el estar ofreciendo sacrificios, porque ya, ¿por qué y por qué razón iban a ofrecer si ya quedaban limpios? Pues no fue así. Tenían que estar ofreciendo sacrificios. ¿Y por qué pecados? Versículo 3, Hebreos 10:3 dice: en estos sacrificios cada año se hace memoria. ¿De qué? ¿De qué se hacía memoria? De los pecados. O sea que volvían a recordar los pecados del pasado y de todo esto, y tenían que seguir confesando los mismos pecados y los que cada día cometían. Entonces se iba añadiendo la lista, se iba ampliando la lista. Ahí no había borrón ni cuenta nueva. Ahí solamente había un aplacamiento de la ira de Dios por un momento, para que no fueran exterminados por causa de su pecado. Pero cada año, cuando ofrecían los sacrificios, tenían que volver a hacer memoria ¿de qué? De sus pecados. Por ejemplo, hoy aquí hemos participado en la cena del Señor. ¿Y de qué hicimos memoria? No de nuestros pecados, del sacrificio de Cristo, de lo que costó nuestra redención. Le costó la vida a nuestro Salvador. Pero aquí no estamos recordando nuestros pecados que cometimos. No, estamos recordando y anunciando, proclamando que fue por ese sacrificio perfecto de Cristo, por su sangre preciosa, que nuestros pecados fueron limpios, lavados, cubiertos. Y Dios dijo: nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Eso lo dijo el Señor. Pero ahora por el sacrificio de Cristo. Pero el sacerdocio levítico no trajo ese perdón. Pero ahí mantenía a la gente en la expectativa. ¿Por qué? Vendría un sacrificio perfecto. Cristo sería el que haría esa obra. Por esa razón, el sacerdocio levítico, por ser defectuoso, era necesario que se levantara otro sacerdote diferente a Aarón. Versículo 11, otra vez versículo 11. Note lo que dice allí el versículo 11. 7:11. 7:11 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Otro sacerdote que no fuera ¿qué? Del orden de Aarón. Otro diferente a Aarón. Este otro tiene que ver de acuerdo a la intención del autor en cuanto al sacerdocio levítico. Otro que no fuera de la descendencia de Aarón, ni de la tribu de Leví. Por tanto, la única orden sacerdotal que queda es la orden de Melquisedec. Según la orden de Melquisedec vino Cristo, el otro sacerdote distinto a Aarón. Porque solamente había, según eso, dos órdenes sacerdotales. La de Melquisedec, que ahora vamos a ver cuán distinta era, y la de Aarón, constituida por la ley. Dios a través de Moisés. La descendencia de Aarón serían los sacerdotes. Aarón venía de Leví. Padre de ellos, de Moisés, Aarón y María, eran tres hermanos, era Leví. Y a la vez ellos vienen de la tribu de Leví. Y por lo tanto, esa descendencia de Aarón tenían que ser los sacerdotes. Nadie que no fuera de la descendencia de Aarón podía ser sacerdote. Tenía que ser de la tribu de Leví. Nadie que no fuera de la tribu de Leví podía ser sacerdote. Ninguno. Pero Jesús viene con un sacerdocio distinto, diferente. Por lo tanto, el texto está diciendo entonces que ¿qué necesidad? Si el sacerdocio levítico hubiera cumplido todo y el hombre quedara limpio, perdonado de sus pecados, libre en su conciencia de toda maldad, a través de lo que se ofrecía y se hacía por el sacerdocio levítico, entonces no había necesidad de que se levantara otro sacerdocio. Pero se levanta otro sacerdote y dice la escritura: según el orden de Melquisedec.
y no según el orden de Aarón. Ahora, escuche esto. Después volvemos a este tema un poquito más porque ahí lo vamos a ampliar. De acuerdo a esto fue necesario cambio de ley. Versículo 12. El versículo 12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ¿qué? De ley. Entonces, también hay cambio de ley al haber cambio de sacerdocio.